Beto. Muy bien. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Qué lindo alabar juntos al Señor. Qué lindo poder recordar ese sacrificio del Señor en la cruz. Y qué bueno que podamos ahora sí recibir también la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios para consejo, el consejo para todos nosotros. Es la palabra de Dios que me hace estar caminando una vida en Cristo, pero en comunión. Recordemos que un cristiano aislado no prospera, no espiritualmente. Crecemos en comunión, crecemos espiritualmente en el Señor, en comunión, exhortándonos, animándonos, orando unos por los otros. Es aliviante saber que cuando tenemos un problema, o cuando no tenemos un problema, están orando por nosotros, ¿no? Porque aparte la oración eficaz del justo puede mucho. No ora cualquiera, ora un justo. Y hoy el título del mensaje, de la prédica, es una pregunta, ¿no? Como una pregunta. ¿Somos amigos de Dios? Porque Juan capítulo 15, versículo 14 dice el Señor, ¿no? El Señor mismo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y quisiera nombrar que todo mensaje real, veraz, del verdadero evangelio es confrontativo. Toda la palabra, principalmente también en el Nuevo Testamento, nos exhorta, nos llama, nos manda, nos pide. Entonces, que podamos recorrer estos versículos con esta pregunta en el corazón: ¿somos amigos de Dios? Pues es difícil hablar de amigos, digamos, amigos verdaderos en el sentido que uno los puede llamar amigos, ¿no? Nosotros somos hermanos, podemos ser amigos, sí. Sabemos lo que es una amistad profunda, pero antes somos hermanos, pero también somos amigos. Pero cuando hablamos de una amistad profunda, ¿no? Parece que cuando uno quiere hablar de una verdadera amistad, hay pocas personas para que uno encuentra o para elegir y decir: wow, este es un amigo. Porque la amistad tiene unas características, una amistad profunda tiene unas características. Entonces, ¿cómo consideramos al Señor? ¿Como un amigo, es decir, con el cual tenemos una relación profunda? ¿O es ese amigo que solamente buscamos de vez en cuando? ¿Cuánto conocemos al Señor? ¿Cuánto conoce un amigo a otro amigo? Bueno, pastor, depende, y sí. Depende de la profundidad y la intimidad de esa relación con ese amigo. ¿Cuánto conocen de mí, mi amigo? Porque un amigo también abre el corazón, y el amigo abre el corazón conmigo. ¿Cuánto tiempo pasamos con un amigo? Día a día, la mayor parte del día. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? Si lo relacionamos o lo comparamos con otras actividades y otras tareas cotidianas, diarias, y hacemos una relación o una comparación, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en otras cosas que no sean el Señor?
Y no se trata de andar alabando por la calle, aunque lo podemos hacer. Se trata de qué lugar tiene mi amigo, el Señor Jesús, como amigo en mi vida a cada rato. No pudiendo yo vivir mi vida si no es en relación a Cristo. ¿Qué me dice el Señor en estas circunstancias? Señor, ayúdame en este proceso. Señor, guíame en esta elección. Podemos hacer muchas cosas en un día y no acudir a Jesús como nuestro amigo. Vamos entonces a ir a Juan 15. Ustedes me acompañan. Con sus Biblias. Recuerden que no tengan miedo de marcar la Biblia, de hacer una llamada, porque eso después no sirve cuando usted vuelve a la palabra. Si seguimos en el capítulo 15 de Juan y nos vamos un poquitito hacia atrás, el Señor viene diciendo cosas. Y principalmente de los versículos del capítulo 15, versículos 4 al 10, viene hablando de permanecer. Que permanezcamos en Él. Capítulo 15, versículo 4 de Juan. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el Papa no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Muchas veces nombra la palabra permanencia, pero es una permanencia en Él. ¿Y qué es permanecer? Permanecer significa quedarse ahí, persistir, quedarse. Usted cuando permanece se queda en un lugar. Nosotros cuando permanecemos estamos en un lugar. No estamos moviéndonos, permanecemos. El fruto de la evidencia de salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio al Señor y en su enseñanza. Entonces ahora el permanecer toma un sentido más fuerte, porque también es la evidencia de nuestra salvación, de que somos del Señor. Una permanencia, una continuidad. Usted me dirá, pastor, muchos cristianos se alejan, sí, pero vuelven. Sí, son del Señor. Porque estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Es taxativa la palabra del Señor cuando la vemos en un contexto más amplio. Es la permanencia, el fruto o la evidencia de salvación, hermano. La permanencia y la persistencia. Entonces, los cristianos obedecemos los mandatos del Señor mediante el sometimiento a su palabra, y de este modo nuestras oraciones son fructíferas. Fíjese en el versículo 7 del capítulo 15 de Juan. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo y os será hecho. ¡Qué promesa! ¿Por qué? Porque permanecemos. Cuando permanecemos en Cristo, en una relación íntima con Dios, pedimos según su voluntad. ¿Cómo pedimos según su voluntad? Cuando estamos en intimidad con el Señor, una vida dedicada a Dios. Empiezan a desaparecer los pedidos que no son la voluntad de Dios. Porque la palabra también nos dice que según su voluntad Él nos contestará, ¿no? Cuando ampliamos un poco, enriquecemos, vemos que no hay contradicción en la palabra. Todo lo que quieren les será hecho.
aquello que esté dentro de la voluntad de Dios. Digamos, no le vamos a torcer al Señor el brazo para que algo que no es su voluntad lo sea. A veces escucho, vamos a ayunar, vamos a... Wow, bien. ¿Podemos ayunar? Sí. Ahora, si ayunamos para creer que lo que no es la voluntad de Dios va a ser, estamos equivocados. Si el ayuno yo lo quiero hacer para fortalecer y acercarme a Dios y renunciar a lo más preciado y a lo que más doy valor en mi vida hoy, renuncio y me despojo y estoy en una relación más profunda con Dios, entonces hagamos el ayuno. Recuerden que el hijo de David se murió e hizo ayunar a todos, hasta los animales. Entonces nosotros tenemos claro que según la voluntad de Dios. Y en el capítulo 15 de Juan seguimos, fíjense que en el versículo 17 está culminando un poquito y dice, estos mandos, ¿qué nos manda? Que os améis los unos a los otros, pero ya lo había dicho un poquito antes. En el versículo 12, suban un poquito ahí en la palabra, ¿qué dice? Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Fíjense que un mandamiento difícil, lo repite 2 veces, pero da la posibilidad de que podamos amar de esta manera, permaneciendo en él. Si este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, y después en el 17, estos mandos, que os améis los unos a los otros, nosotros sabemos muy bien que es muy difícil amar como Dios manda. Pero primero nos da la solución espiritual, permanezcan en mí y yo en ustedes, y ustedes van a llevar mucho fruto. ¿Qué fruto? El del Espíritu. Pensar que puedo amar bien alejado de Dios es una falacia, es un error. Podemos llegar entonces a una primera conclusión, a una primera enseñanza. Somos amigos de Dios cuando persistimos y obedecemos a Dios. Y nos volvemos enemigos de Dios cuando desobedecemos a Dios. Digamos, cuando yo empiezo ahí, es muy fácil decir, el Señor dice que yo soy su amigo si hago lo que Él quiere. Pero cuando le ponemos palabra a que cuando no hacemos lo que Él quiere, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Digo, tiene que ser algo como fuerte para nuestra vida, para rápidamente nosotros estar a cuentas de nuevo con Dios. Yo no quiero estar de enemigo de Dios. Yo no quiero altercar con Dios. Supongo que ustedes tampoco. ¿No? No. Anote, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cristianos que están en la iglesia, asociados con un ministerio, con la iglesia, pero que no renuncian completamente al sistema de maldad del mundo, al sistema orquestado por Satanás para engañar y para desviar al cristiano principalmente del servicio a Dios, y al incrédulo para cegarlo aún más. Hay un apego fuerte de este cristiano al mundo, no hay un apego absoluto, porque si no, no sería de Cristo, pero hay aún un apego fuerte, no profundo, pero fuerte. Anote, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y después lo vamos a retomar esto un poquitito. Porque cuando nos volvemos enemigos de Dios es que estamos más cerca del mundo, más cerca de nuestras conclusiones, más cerca de nuestros pensamientos, más cerca de nuestros miedos, más cerca de nuestra ansiedad, más cerca de angustia. Estamos más cercanos a una vida sin Dios, aunque tenemos Dios y estamos en Dios. Cuando empezamos a temer, cuando empezamos a dudar que aunque estoy sintiendo que lo que me pasa está muy mal y estoy sufriendo por esto, no puede estar fuera del control de Dios. Y que Dios va a transformar esto, que yo creo que es tan malo, en bendición. Acerquémonos o vayamos a un ratito, 2 segunditos, a Santiago. Recién leímos 4:4, o almas adúlteras. Pero si usted sube un poquitito en la palabra de Dios, va un poquitito antes, en el mismo capítulo 4 de Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No hay de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Usted, si se va a la palabra en griego, ahí en el original, ahí la palabra para tanto como para pasiones como para deleites es hedoné o gedoné. Significa pasiones, placeres, deseos sexuales, algo que uno disfruta hacer y a deseos ilícitos. Es amplio. Algo que uno disfruta hacer no necesariamente tiene que ser malo, pero que el corazón está puesto en eso. Porque allí donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Pero nuestro tesoro es Cristo. Cuando cambiamos de lugar el tesoro, nuestro tesoro cambia de objeto. En vez de ser la persona del Señor Jesús, es otra cosa. Se nos complica espiritualmente, hermano. Cuando nosotros recién leímos Santiago 4, del 1 al 3, a veces nos cuesta vernos tan malos. Nos cuesta vernos malos a veces. Usted muchas veces pregunta en la calle, incrédulos a veces, muchos dicen: yo soy un buen tipo, yo no hago mal a nadie. Y se le da esa bondad, una bondad ficticia, como un peso. Eso es lo que más cuesta para llegar a Cristo, cuando yo me creo bueno. Como cristiano, cuando yo me creo bueno, cuando yo me creo que ya no pego, cuando me creo medio perfectito, es la mejor manera que yo me empiece a desviar de la presencia de Dios. Usted me dirá: bueno, es verdad, yo sí tengo una conciencia a veces de la maldad de mi corazón, de la concupiscencia, de mis malos deseos. Y otros habrá que dicen: no, yo estoy a cuentas. Ahora, si en esa pantalla apareciera hoy, ¿qué se ofrecería? ¿Qué sería voluntario para que en esa pantalla aparezca hoy todos los pensamientos que hubo en una semana de su vida?
los actos, los prejuicios. ¿Quién se animaría? ¿Quiénes nos animaríamos a que empiece a pasar todo eso en una pantalla para todos? Cuando nosotros pensamos cosas así de esta manera, tan gráficas y tan prácticas, nos damos cuenta que necesitamos andar muy cerca de Dios, permanecer en Él. Entonces, somos sus amigos cuando hacemos lo que Él nos manda. ¿Y qué nos manda? Permanecer en Él. Nos manda un montón de cosas, pero todas las cosas que nos manda, si no permanecemos en Él, no vamos a poder hacerlas. Y cuando hablamos de hacerlas, no es hacerlas como obra, como un fariseo. Que yo estoy muy enojado y aparezco, hola hermano. No es esta obra, es una obra que yo puedo decir, hermano, bendiciones, porque mi corazón está cambiado en una relación con Dios. Para eso vino Jesús. Para hacernos entender que lo que tiene que cambiar no es la conducta, es primero el corazón para que haya una conducta diferente. ¿Cuánto tiempo puedo guardar mi ira sin que se den cuenta los demás? ¿Cuánto tiempo puedo guardar mi prejuicio sin que en un momento me agarre algún hermano y diga, pero hermano, ¿cuánto prejuicio? Por otro lado, ¿puedo esconder algo del Señor? Yo le digo algo, el apóstol Pablo, si estuviera acá y nosotros le decimos, Pablo, ¿te animás a pasar? Tampoco querría. Porque lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Porque yo me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros es moral mal. Pero lo que nos distingue a los cristianos, entonces, es una vida cristiana. Mira, hermanos, si usted está haciendo cosas que Dios le dice que no haga, usted está convirtiéndose en enemigo de Dios. Si yo hago cosas que no tengo que hacer, miro lo que no debo ver, oigo lo que no debo oír, murmuro lo que no debo murmurar, yo me estoy haciendo enemigo de Dios. Cuando nosotros podemos entender y verlo desde esta profundidad y desde esta claridad confrontativa, yo lo primero que me sale es decir, wow, no quiero enemistarme con Dios. Yo no quiero ser su enemigo. Porque dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Pero y entonces podemos llegar a una segunda conclusión, una segunda enseñanza. Una vida cristiana es una vida de conciencia de pecado, de confesión de pecados, de arrepentimiento, de pedido de perdón, de renuncia y de cambio de conducta. Pero antes del cambio de conducta, de cambio de corazón. Mira, el arrepentimiento genuino trae consigo el resarcimiento. ¿Sabe lo que es resarcir? Esto que hice mal, este mal que hice una persona, esto que yo me doy cuenta hoy, digo, wow, ¿qué hice? Dios mío. No tiene que transformarse en un remordimiento, tiene que transformarse en un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino trae el resarcimiento. Hermana, yo te pido perdón. ¿Qué puedo hacer por vos? Yo hice un desastre. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Decime lo que necesites. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un resarcimiento que queremos hacer. No un remordimiento. Wow, ¿qué pensarán los hermanos de lo que dije? ¿Qué pensarán los hermanos? Pues lo que hice, esto no es un arrepentimiento genuino, esto es un remordimiento. Esto no me sirve. Seguimos siendo enemigos de Dios porque es que hay en nuestro corazón. Entonces llegamos a esta segunda conclusión. Las características de una vida cristiana. Ahora nosotros pensemos algo, hermano. Cuando nosotros confesamos el pecado es porque ya pecamos. Es mejor tratar con el pecado antes, en la tentación. Es decir, tomar medidas en Cristo cuando llega la tentación. Y
Y digo, ¿llega o sale de mi corazón por los malos deseos de mi corazón? Porque de esa manera mantenemos comunión con Dios y no abusamos de su gracia. Y peco y hago lo que no hay que hacer, pido perdón. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, pero este perdón constante resiente mi relación con Dios. Y no nos va bien espiritualmente, hermano. A veces creemos que nos van bien las cosas porque, no sé, cobro más, porque voy a tener más de esto, más del otro. Eso es un engaño, es ficticio, es un engaño, es falso para un cristiano. Las cosas no andan bien en mí o yo como hijo de Dios porque las cosas me van inclusive bien. O algo está mejorando. Pastor, entonces me tiene que ir mal. No, el Señor bendice. Cuando pecamos debemos entender que esto es un resultado directo de no tomar la salida que Dios ha provisto para nosotros. ¿Se acuerdan que Dios nos da una salida? 1 Corintios 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Se lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En el original, en griego, es mucho más fuerte. Dice la forma correcta de salir. Hay una forma correcta de salir de esa tentación y no llegar a pecar. Pero ¿cómo la consigo? En una relación profunda, como un amigo con Cristo. ¿Hay algo a lo que debemos renunciar? Una pregunta. ¿Hay algo a lo que debemos renunciar? ¿Estamos siendo amigos de Dios? ¿O hay cosas que a veces somos amigos y a veces ahora nos damos cuenta que somos enemigos de Dios? Hermano cristiano no puede andar escuchando cosas, viendo cosas, sea televisión, lo que sea, que contaminan, que nos llenan de basura. Porque aunque usted me diga, bueno, es que no podemos andar bien espiritualmente. Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. No debemos vivir como vive el mundo. No podemos darnos esos permisos de ver programas o escuchar. Anote por favor, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ustedes lo conocen, lo conocemos. Habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces hay algo que debemos renunciar y hay algo dentro de lo que es los deseos de la carne que están relacionados con la sensualidad, con el placer, con los deseos de los ojos, relacionados más que nada con el materialismo, con el tener, con el poseer, con el tener seguridad por lo que tengo, con el jactarme por lo que tengo, con el linaje, con los títulos. Esto en relación con la vanagloria de la vida, linaje, títulos. Lo que creo que soy, lo que creo que me valora, lo que me tendrían que valorar. Dentro de los deseos de los ojos, como tiene que ver con el tener, está la codicia, está la envidia, están los celos. No tengo lo que tiene el otro, lo quiero tener. ¿En qué momento dejamos de ser amigos de Dios? Yo digo, tenemos que ver lo que nos pide Dios para saber cuándo dejamos de ser amigos de Dios. Porque también nos dice, cuidado con lo que oye, cuidado con lo que oímos. Anote, Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25. Lo tengo en la versión que os habla hoy. También les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Hermano, esta es una advertencia grande para nosotros. Presta atención a lo que oís, a ver cómo está influyendo en ti. No dejes que ninguna de mis palabras se te escape, de la palabra del Señor no se escape, enseñalas y vas a recibir más de mi gracia y más sabiduría. Porque el que tenga más se le va a dar,
Ahora, después en el versículo 25 dice, pero al que tiene poco, aún se le quitará lo poco que tiene. Esto ¿de qué está lleno? ¿Qué oímos? ¿De qué está lleno nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué oímos la mayor parte del tiempo? Hermanos, si yo hace años que sigo oyendo algo que no tengo que oír, si hace años que yo sigo viendo lo que no tengo que ver, hay un problema espiritual en mí. Ah, pastor, bueno, qué duro. No, yo no soy duro, ninguno somos duros. Es para que espiritualmente estemos bien, es para que puedan ver en nosotros una vida cristiana, no perfecta, pero sí una vida cristiana. No podemos seguir escuchando lo que escuchamos hace años que es malo y al Señor no le agrada, hermano. No podemos ver lo que no podemos ver, que al Señor no le agrada y seguir como si nada. Pero también nos dice cuidado con lo que hablamos. Santiago 4:11, capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Cuando yo juzgo a un hermano, desacredito a un hermano, ensucio a un hermano, yo hablo mal de la ley de Dios primero. Fíjense que todo lo que yo hago a un hermano, lo primero que alterco es contra Dios y su ley. ¿Cómo podemos hablar lo que corresponde? Pegaditos a Dios, permaneciendo en Él. Lo primero que nos dijo. Porque dice, si no eres hacedor de la ley, eres juez de la ley, de Dios. Que nos transformamos somos en juez de Cristo. Wow. Santiago nos prohíbe la confrontación de quienes están en pecados, no es esto. O quien está en pecado. Eso es una ayuda. Se refiere a acusaciones negligentes, maledicientes, difamatorias y anulatorias en contra de otros. Prejuicios. Anote por favor Proverbios capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 45. Sé, porque de la abundancia del corazón. Cuando yo hablo muchas maldades, hermano, hay maldad en mi corazón. Porque de lo que abunda acá habla mi boca. Si yo denigro a alguien, si yo quiero sacar a alguien, si yo quiero poner a alguien, si yo digo esto no es así, voy a altercar con quien sea, que hay en mi corazón, hermano. Voy a hacer lo que quiera, que hay en mi corazón, hermano. Podemos llegar a una tercera aprendizaje y ya terminamos, una tercera conclusión si quieren. Los cristianos no practicamos el pecado. Fíjense que no estoy diciendo no pecamos, porque el que no dice que no peca es mentiroso, dice la palabra. Pero no hacemos de esto una práctica del pecado. Primera Juan, anote capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede hacer. No podemos seguir haciendo años lo que es pecado y estamos bien. No podemos seguir haciendo años lo que es pecado, mirando, escuchando, y que nosotros estemos lo más bien. No es posible para un cristiano, hermano. Entonces, pero también para dar consejo, no es juicio. Tenemos la salida, porque el cristiano no practica el pecado. Usted me dirá, bueno, pero es un hábito. Ese hábito hay que romperlo en el nombre de Jesús. Hay que entregar eso. Yo soy así, me criaron así. Busco la falta en vez de... Voy, veo lo que primero que llevo, busco el error. El hermano se mató. Bueno, a ver, un ejemplo. Pequeñín, ¿no? No podemos, hermanos, seguir haciendo, escuchando, mirando, hablando, oyendo cosas que sabemos que no agradan a Dios porque nos volvemos enemigos de Dios. La misma pregunta. ¿Hay algo que ahora nos damos cuenta que tenemos que renunciar y entregar a Dios y ser amigos de Dios nuevamente? A mí ya me vinieron dos cosas.
dos actitudes. Que yo no las quiero. A ver, no las quiero para mi vida porque no quiero ser enemigo de Dios. ¿Esto significa que no tropezaremos? No, tropezaremos. Pero en arrepentimiento, en oración. El Señor por medio de su Espíritu va a hacerlo. Pero nuestra voluntad tiene que ir dirigida a la comunión con Dios. Y cerremos con Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Lo conocen todos, ¿cierto? Los deben saber de memoria más que yo algunos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un socorro es un auxilio. Señor, auxilio. No quiero convertirme en tu enemigo. Quiero ser tu amigo porque vos me decís que yo soy tu amigo si hago lo que vos me mandás. Lean un poquito atrás. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce lo que nos pasa. Acerquémonos confiadamente, hermano. Hablemos, digamos. No quiero más ser tu enemigo. Hay una personalidad en mí, un aspecto duro de mi personalidad. Hay un corazón, un aspecto de mi corazón endurecido. Versículo 14, estamos dentro de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabe lo que es retener nuestra profesión? Sigamos firmes en la fe que tenemos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero con esta conciencia. Pecador. No, pues no soy como aquel. No, sé propicio en mí, no pecado. Quiero ser tu amigo. Si voy a encender una televisión, no, quiero ser amigo de Dios. Si voy a escuchar algo, no, yo quiero ser amigo de Dios. Si voy a hablar algo que no da gloria a Dios, yo quiero ser amigo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das palabra, pero nos trae el ejemplo de tu vida, Padre. Cómo actuaste, Señor, cuando fuiste hecho carne, Señor, cuando anduviste como una persona, Señor, sin pecado, impecable, Señor, como hombre y como Dios. Entre nosotros pudimos pudieron comprenderte y ahora podemos comprenderte también por tu palabra. Nosotros queremos ser tus amigos. Hoy entendimos bien, Señor, este mensaje. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, si hacemos lo que vos querés, Padre. Vamos a estar trabajando, Señor, en Cristo, Señor, y mediante tu Espíritu, Señor, para que siga obrando en nosotros, para ser mejores, para ser una congregación mejor cada día, para poder ejercer, Señor, lo que tú nos dices. Así podemos ser amigos, para poder andar según el Espíritu y no según la carne. Lo dejamos todo en tus manos. Nuevamente, gracias por tu Hijo Jesús. Bendícenos grandemente. Guíanos para las actividades que vienen, los ministerios que empiezan, Padre Santo. Convoca a cada hermano, Dios mío, que podamos estar en comunión, Señor. Y con ese amor que tú mandas, que nos amemos como tú nos mandas, nos amemos con ese amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo sufre, Señor. En el nombre de Jesús.